Pueblo, yo creo que lo más hermoso, lo más maravilloso que podamos tener de parte de Dios es estar en su presencia. Sabe que todo lo que anhela Dios, todo lo que anhela el Espíritu Santo, es poder estar con nosotros. El problema es que nuestra mente natural, nuestra mente de hombres y mujeres naturales, pensamos que Dios está muy lejos. Pensamos que Dios está allá sobre la luna, sobre Marte, sobre Júpiter, sobre las estrellas. Cuando Dios está aquí, la palabra de Dios dice que Dios es un Dios omnipresente. La palabra omnipresente es que Él está en todo lugar. Es decir, cuando usted está cocinando, mi hermana, en la cocina, ahí está Dios. Cuando usted va en la micro, en el bus, ahí está Dios. Cuando usted está durmiendo, ahí está Dios. Dios está en todo lugar. El problema es que nosotros no sabemos apercibirnos que Dios está en todo lugar. A veces, escuche esto, religiosamente, nuestra mente religiosa, pensamos que Dios está en el templo. Pero Dios no solo habita en el templo, aunque Él está en este lugar, sino que Dios habita en todo lugar. Se lo voy a decir más profundo todavía. ¿Sabe dónde habita Dios? Dios habita en usted. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Antiguamente se creía que Dios solamente estaba en el templo, la sinagoga. Entonces la gente tenía que venir al templo, a la sinagoga, como para ver a Dios o experimentar a Dios. Pero la palabra de Dios dice que cuando Jesús vino, el velo del templo fue rasgado. Cuando Él murió, dice que ahora nosotros tenemos acceso permanente a su presencia. La palabra en el Antiguo Testamento dice que cuando el pueblo quería venir delante de Dios, quería traer sus ruegos, sus peticiones, sus oraciones, sus ofrendas, ellos escogían un sacerdote que los representaba. Y la palabra dice que el sacerdote venía y tomaba todo, y el sacerdote entraba al lugar santo, entraba delante de la presencia de Dios, y él hacía rogativas, o él rogaba por el pueblo. O sea, solo uno podía venir delante de la presencia de Dios. Solo uno podía representar al pueblo. Pero luego, cuando vino Jesús, Jesús dijo: ya no será más así, porque a partir de este día, cuando Jesús partió a la presencia del Padre, el Señor dijo: todo el que quiera entrar a la presencia del Padre podrá entrar a la presencia del Padre. O sea, no es exclusivo para algunas personas, no es exclusivo para la pastora, para el pastor, para el líder. Todo el que quiera entrar en la presencia de Dios puede entrar. Ahora, escuche esto. No solo una vez a la semana, no solo una vez al día, en todo momento. Se lo digo de otra manera, la puerta está abierta. Es tan simple de desear al amado, porque la palabra de Dios dice que Él es nuestro amado. Es el novio que está buscando a su esposa. Y la esposa responde al novio y va y lo abraza, se acaricia, se aman. Es algo tan especial. Eso se le llama comunión. En la palabra de Dios, a esa relación se le llama comunión. La palabra comunión es ser uno con. Cuando usted busca la presencia de Dios, cuando usted busca su abrazo, usted se hace uno con Él. Ahora, fíjese esto. La palabra de Dios dice que los hijos podemos venir confiadamente delante de su presencia. Ahora, yo me recuerdo esto cuando, yo no sé si usted alguna vez vio Heidi. Y yo me acuerdo de Heidi, me acabo de acordar, no lo tenía en el mensaje, pero el Espíritu Santo me acaba de soplar para explicarle algo. Yo me acuerdo Heidi que tenía el abuelo, ¿no es cierto? Heidi era la que tenía el abuelo y vivía allá
en los Alpes suizos, ¿no? Y cantaba la ley, pero yo no voy a cantar. Y yo me acuerdo escenas de Heidi, donde Heidi corría sobre ese abuelo que era gordito y con una barba blanca, y ella corría y el abuelo la abrazaba, y yo me recuerdo de esta escena. Me recuerdo a Heidi sentada en el regazo del abuelo. Era una escena tan tierna, tan bella. Yo era muchacho y la veía. Pero eso a mí me provocaba algo. Ver una escena tan bella, tan tierna, tan hermosa. ¿Y sabe qué también me provocaba? Me provocaba una añoranza de poder tener a alguien en quien poder sentarme, así como se sentaba Heidi con su abuelo. Todos nosotros tenemos un trasfondo. Todos nosotros venimos de una vida. Tal vez no tuvimos padres que nos amaran, que nos acariciaran. Pero sabe que cuando vinimos a Jesús, la palabra de Dios dice que a través de la sangre de Jesús fuimos adoptados como hijos. Y cuando yo me recuerdo la escena de Heidi corriendo a los brazos de su abuelo y el abuelo poniéndola a ella en su regazo y Heidi ahí como que se hacían uno en el abrazo, yo siento que de la misma manera es cuando vamos a la presencia de Dios. Yo no estoy diciendo que Dios sea un señor gordito de barba. Le estoy diciendo que cuando nosotros buscamos su presencia, esa misma imagen de Heidi, esa misma relación paternal, esa misma relación de amor. Y yo me recuerdo que cuando Heidi estaba sentada en los brazos del abuelo, le preguntaba esto y lo otro, y el abuelo le enseñaba y le explicaba. Yo creo que esa es la misma actividad que se provoca en el ambiente espiritual cuando nosotros vamos a su presencia. El problema, ¿sabe cuál es? Que la gente no quiere ir a la presencia de Dios. El problema es que la gente no quiere orar. El problema es que la gente no quiere buscar el rostro de Dios. Estamos muy ocupados en miles de cosas. Estamos trabajando, estudiando, y siempre estamos dejando de último buscar la presencia de Dios. Aunque la presencia de Dios la podemos encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Esta noche yo quiero llevarlo a usted, y creo que es necesario que atendamos este mensaje. Quiero llevarlo a que usted se transforme en una persona que aprenda lo que es la intercesión. Yo quiero llevarlo a usted, que usted aprenda esta noche y pueda entender que Dios nos ha establecido para que nos pongamos en la brecha y podamos ser intercesores. Le voy a decir algo. ¿Quién es un intercesor? Un intercesor es una persona que se pone en la brecha, pero ese intercesor es una persona que tiene el poder dado por Dios para atar y desatar. O sea, cuando usted ora, usted desata sus bendiciones. Cuando usted intercede, usted desata sus bendiciones. Cuando usted intercede, usted ata todo principado, todo poder demoníaco. Porque debemos entender que en los ambientes espirituales, y yo la semana pasada le hablé del ambiente natural y del ambiente sobrenatural, le hablé del ambiente natural y le hablé sobre la eternidad, y le hablé a usted que nosotros nos movemos en dos dimensiones. Nos movemos en la dimensión de lo natural, pero también nos movemos en la dimensión de ¿qué? De lo sobrenatural, que es la eternidad. ¿Está conmigo? Entonces, cuando nosotros nos movemos en estas dimensiones, tenemos que desatar bendiciones, pero también como nos movemos en estas dimensiones, el enemigo quiere traer maldición, el enemigo quiere traer accidente, el enemigo quiere traer disolución en la familia, el enemigo quiere traer que nuestros hijos se descarríen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros entendemos lo que es la intercesión, no solo la oración, porque yo creo que ya todo cristiano debe entender lo que es la oración. Entonces yo esta noche no lo quiero hablar de oración, yo quiero llevarlo a un nivel más alto, lo quiero llevar al nivel de la intercesión. Entonces cuando usted entiende lo que es la guerra espiritual, usted entiende que usted necesita interceder. La palabra de Dios dice que nosotros continuamente estamos en guerra.
Por eso la palabra del Señor llama a los hijos de Dios y llama a la iglesia el ejército. Somos un ejército. Y el ejército tiene que estar preparado ¿para qué? Para la guerra. ¿Qué es lo que hacen los militares, la gente de la Fuerza Armada, etcétera? ¿Qué es lo que hacen las 24 horas o las 12 horas, las 8 horas o los 365 días del año ahí en las bases navales o donde quiera que estén? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Se están preparando para supuestamente una guerra. No es que estamos en guerra, pero ellos se están preparando por si hubiera una guerra. Pero fíjese esto, la palabra de Dios llama a la iglesia, a los hijos, nos llama como el ejército. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Está diciendo que estamos en guerra. Ahora la palabra de Dios dice que nuestra guerra, nuestra lucha, no es contra carne ni sangre. O sea, nuestra lucha no es contra nuestra familia, no es contra el vecino, no es contra el jefe, no es contra personas naturales, sino que la palabra de Dios dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes de maldad. Entonces nuestra guerra, ¿qué es lo que es? Es una guerra espiritual. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces, ¿sabe quién vence? Vence el enemigo. Cuando la palabra de Dios dice que todos nosotros nos ha sido dado autoridad y poder para vencer a Satanás. O sea, tenemos el poder para vencer. Dios, a través de Jesucristo, nos empoderó. Y Jesús dijo: todo poder que me fue dado en los cielos, a mí, yo se los doy ahora a la iglesia. ¿Pero para qué es ese poder? Para vencer. ¿Cómo alguien va a tener poder y va a estar vencido? Qué raro es, ¿no? Se imagina la nación más potente, la nación con las armas más modernas, con la nación con los tanques más modernos, y que esté gobernada por una nación menor. No, es al revés. La nación que tiene más armas, la nación que tiene más autoridad o poder de armamento, es la nación que gobierna. Y eso somos nosotros. Nosotros tenemos todas las armas espirituales. Eso dice la palabra. Hemos sido dotados de toda arma espiritual para vencer a nuestro enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Satanás. Ahora le voy a decir, porque es fácil decir Satanás, pero ¿quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? La enfermedad. ¿Usted cree que Dios quiere que estemos enfermos? No, Dios quiere que estemos sanos. Entonces la enfermedad es nuestro enemigo y tenemos las armas espirituales para vencer a nuestro enemigo llamado enfermedad. Las desilusiones matrimoniales es un enemigo y tenemos las armas espirituales para vencer a nuestro enemigo. Que los hijos estén descarriados o no, los hijos se vayan a la droga o al alcohol, ese es un enemigo. Y la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado de las armas espirituales para vencer a nuestros enemigos. No dice nuestro enemigo, dice nuestros, que son todos los espíritus huestes de maldad. Pastor, estoy pasando por un grave problema. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada. Ese es un enemigo. La escasez. Y la palabra de Dios dice que Él se hizo pobre para que nosotros vivamos en riqueza. Entonces, ¿por qué usted está en escasez? ¿Por qué usted está con un problema de salud? ¿Por qué usted está pasando por un problema familiar? Ay, es que Dios me está preparando. Yo sé que Dios nos prepara, pero ¿por qué continuamente usted sigue lo mismo? Porque usted no se ha tomado de las armas para vencer a nuestros enemigos. La palabra de Dios dice que cuando Jesús él fue entregado, Él dijo: consumado es. ¿Qué dice la Escritura? Consumado. O sea, dice que ya el precio fue pagado. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros, usted y yo, fuimos llamados para vivir en bendición. Sonríale a alguien. Fuimos llamados para vivir en victoria. Pero yo veo a la gente que viene a la iglesia y llegan arrastrando los pies
Y cuando me agarran por ahí en el pasillo me dice, pastor, óreme, por favor, óreme. Es como que si el pastor tuviera la unción para solucionar sus problemas. Sí, claro, yo puedo orar por usted, pero Dios a usted le ha dotado, le ha dado las herramientas, las armas espirituales para que usted venza. Entonces ya le voy a decir algo más. En la iglesia no hay gente tonta, hay gente floja. Alégrate por lo menos, dime, gracias, yo no soy tonto, gloria a Dios, yo pensé que era tonto. En la iglesia no hay gente tonta, lo que hay es gente floja. Pastor, óreme, pastor, ayúdeme, pero cuando usted ora, cuando usted pelea por sus victorias. A mí me da risa cuando le pregunto a alguien, ¿cómo salió el partido? Ganamos. Yo digo, oye, ¿tú fuiste a jugar? Fuiste a jugar, no te veo sudado ni nada. Es fácil decirlo, ganamos. Entonces Dios nos ha dado las herramientas, Dios nos ha dado las armas. Pero ¿por qué la iglesia está en cautiverio? ¿Por qué los hijos de Dios están ahí como, entran y dicen, ay, menos mal llega a la iglesia, ay, ojalá hoy día algo pase? No nos hemos tomado las armas, no nos hemos tomado las herramientas. La palabra de Dios acaso nos dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Y por qué no se lo recuerda al diablo? Claro, cuando usted pelea con su esposo, hermana, yo sé que usted le dice, mayor es que está en mí, cuidado que voy a orar. No, era al diablo. No era su esposo. Está conmigo la iglesia. Entonces, escuche esto, iglesia. Yo creo que nos llenamos de conocimiento. Yo creo que nos llenamos de palabra, conocemos la palabra, conocemos la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la conocemos en la mente, no la trabajamos. Es algo que queda grabado en la mente, pero no es algo que esté en el espíritu. Cuando es algo que usted no tiene en el espíritu, entonces, ¿qué es lo que usted empieza a hacer? Usted empieza a trabajar con ese algo. Un día alguien me dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Claro, le dije yo, ¿para qué quieres? Quiero que Dios me dé un auto. Yo creo que Dios me va a dar un auto. Yo lo creo, pastor. Así que ore para que Dios me dé un auto. Yo le dije, ¿y sabes manejar? No. ¿Me está entendiendo algo, no? Entonces, ¿para qué quieres un auto? Yo le dije, anda primero, haz el curso, aprende a manejar y el auto te cae. Aló, tenemos las herramientas, pero no las queremos usar. Es más fácil decirle a alguien que ore por nosotros que levantarnos nosotros a orar y a pelear. Es más fácil decirle a alguien que sea intercesor, que interceda por nosotros y por nuestras necesidades, que levantarnos nosotros y empezar a pelear y empezar a guerrear. Entonces, hay un poder que nos fue dado de lo alto. Hay un poder dado por Dios que es el poder de atar y desatar. Hoy día, uno de los grandes problemas que existen en la iglesia es la falta de la intercesión. Aunque nosotros en esta iglesia tenemos intercesión, nos levantamos o abrimos el templo a partir de las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana para que vengamos a interceder. No toda la gente que podría estar ahí es la que viene. A otros hay que traerlos casi obligados. ¿Está conmigo la iglesia? Aunque hace un tiempo atrás levantamos y mi esposa levantó intercesión de 24 horas y me pidió ahí en el segundo nivel de la casa, me dijo, dame una habitación exclusivamente para que vengamos a orar. A veces el cuarto está desocupado. ¿Alguien está aquí conmigo? Es más fácil pedirle a alguien que ore por nosotros que nosotros venir a dar la cara y dar la batalla. Es más fácil que otros sean intercesores, pero la palabra del Señor dice que todos nosotros fuimos llamados para ser intercesores. Todos nosotros fuimos llamados para hacer guerra espiritual.
La iglesia es una iglesia que brinca y salta, pero no es una iglesia que hace guerra. Si somos el ejército de Dios, estamos llamados para hacer guerra. Estamos llamados para pelear nuestras batallas. Pero Jesús de Nazaret, hace 2000 años atrás, nos dijo que cada batalla que peleemos en su nombre, la ganaremos. Oye, qué tremendo. O sea, usted se mete a pelear y usted sabe que ya va a ganar. Está re fácil esto. ¿Se imagina a usted que lo inviten al casino a jugar? Yo sé que usted no vaya, es un mal ejemplo, pero lo voy a poner igual. A ver si Dios le habla a alguien. Y le digan, siéntate en la mesa tanto o aprieta tal máquina, la máquina no sé qué, porque cuando tú eches la moneda a esa máquina te va a dar todos los millones de pesos. ¿Qué usted hace? Es lo más espiritual. Dice, no, pastor, yo no voy al casino, aleluya. Es un ejemplo. ¿Qué hace usted? Si a usted le dieran los números del quino, del loto, no sé cómo se llaman esos juegos, y le dieran, mire, este fin de semana, estos son los números, te lo aseguro, estos son los números. Usted nunca ha jugado un loto, pero yo le aseguro que usted está ahí jugando los números. ¿Por qué razón? ¿Está conmigo? Pero si ya usted tiene las herramientas, y Jesús de Nazaret nos dijo que en cada batalla que entremos, a través de su sangre, hace 2000 años atrás, ya fue ganada. No sé si está aquí la iglesia. ¿Está conmigo? Jesús dijo, hace 2000 años atrás, consumado es. Y fue al infierno, le dijo Satanás, no tienes ni obra ni parte. No tienes ningún derecho legal. Adán te dio derecho legal. Pero ahora yo, el Adán de este tiempo, el Hijo de Dios, el Emmanuel, viene aquí y te quita las llaves, y toda autoridad que te fue dado te es quitada ahora. Amén. Y Jesús añadió y dijo, y la autoridad que el Padre me ha dado a mí, se la doy a la iglesia. Amén. Haga la mano así, diga así, yo soy la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que cada vez que yo me voy a meter a pelear, ya tengo la victoria. Cada vez que me voy a poner a orar para que el Señor traiga bendición y el diablo suelte mi familia, está ganada. Cada vez que yo voy a orar por mi economía, la provisión está dada, ya está ganada. Cada pelea que voy a dar en Cristo Jesús ya fue ganada. Ahora pregunta, ¿y por qué usted no pelea? ¿Aló? Ay, pastor, es que yo le tengo miedo al diablo. La palabra dice que ya fuimos, ya la victoria es nuestra, hijo. ¿Por qué no lo peleas entonces? Hay un poder en nosotros. Diga conmigo, poder de atar y desatar. Poder de atar y desatar. Entonces, ¿por qué las personas no interceden? Vamos a hablar sobre esto un poquito. Número uno, ¿por qué la gente no ora, no pelea, no intercede? Pero cuando hablamos de intercesión, hablamos de guerra. El que intercede está dando la guerra. El que intercede está dando la cara. El que intercede está dando la batalla. Pero cuando yo voy a interceder por algo, yo sé que ya tengo la victoria. Cuando yo oro por los enfermos, yo ya sé que esa enfermedad no existe. Por eso no le tengo miedo a orar por las enfermedades. Por eso cuando viene un ciego y oro por un ciego, no le tengo miedo. Porque sé que en Cristo Jesús ya tengo la victoria. ¿Aló? Entonces, ¿por qué razón las personas no interceden? Número uno, porque no conocen el propósito de la intercesión. No saben para qué es la intercesión. Dije yo, no conocen el propósito. Diga conmigo, el propósito. Ahora, la palabra propósito es lo siguiente.
La palabra propósito es la intención original. Cuando hablamos y decimos, ¿cuál es el propósito del auto? ¿Cuál es la intención original del auto? Que nos movilice. ¿Se imagina un auto sin rueda? ¿O un auto sin motor? No tendría un propósito. Todo el auto tiene todos sus elementos para que nos mueva de aquí para allá, de allá para allá y de aquí para allá. Ese es propósito. Es decir, cuando los fabricantes del auto lo hacen con una intención original. ¿Y cuál es la intención? Movilizar a la gente, dar confort, hacer que los tiempos sean más cortos. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, cuando hablamos la palabra propósito, es la intención original. O sea, cuando hablamos de intercesión, hablamos de propósito. Cuando hablamos de propósito, la palabra propósito es la intención original. Cuando hablamos de propósito, intercesión, intención original, lo que estamos diciendo que Dios a usted y a mí, cuando nos creó con la intención original, nos hizo como intercesores. Alégrate. O sea, cuando Dios te hizo, yo quiero predicarle a alguien acá porque no hay nadie que Dios me entienda. Cuando Dios te hizo como un intercesor. O sea, su propósito original, su intención original es que tú ores, es que tú pelees, es que tú vayas al frente de la batalla, que tú ganes tu batalla, que tú venzas al diablo. O sea, pastor, Dios no me hizo cola de ratón. No, Dios te hizo cabeza de león. Ay, yo estoy más interesado. Yo me sé el mensaje entero, me lo sé. Yo estoy más expectante yo que usted. Entonces, cuando hablamos de intercesión, ¿por qué la gente no ora? ¿Por qué la gente no intercede? Porque no conocen el propósito. Propósito es la intención original. ¿Para qué algo fue creado? Entonces, nosotros debemos entender que fuimos creados para interceder. Fuimos creados para interceder. Y cuando intercedemos, ya tenemos las herramientas, tenemos las armas y tenemos la promesa que en todo lo que nos pongamos a interceder se nos será dado. ¿Aló? Número 2. Las personas les cuesta interceder porque no obtienen resultados positivos inmediatos. Entonces hay alguien que dice, ay pastor, pero yo vine y estuve orando una semana por tal cosa y nada ocurrió. Y se cansan, dejan de venir. ¿Será que Dios a mí no me quiere? ¿Será que Dios a mí no me escucha? ¿Será que yo no sirvo para nada? No, lo que pasa es que en medio de la intercesión, en el propósito original de la intercesión, lo que Dios está haciendo es prepararte. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a las cosas light, rápidas, inmediatas. Pero Dios quiere llevarte a un nivel mayor. Porque si hoy día estás intercediendo por tal cosa, mañana vas a interceder por una más grande. Y luego vas a interceder por otra más grande. Hoy día estás orando por un mejor trabajo, pero mañana vas a orar por una casa. Y mañana no vas a orar por una casa, vas a orar por un viaje fuera de la nación. Entonces, si te cansas a la primera, ¿cómo Dios te da lo demás? Entonces lo que hace Dios, cuando tú empiezas a orar y empiezas a interceder, Dios te quiere dar lo que tú estás pidiendo, pero Dios dice, voy a aguantar un poquito porque le quiero hacer crecer el músculo de la fe. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado una medida. Se lo enseñó la semana pasada. ¿Medida de qué? De fe. Pero esa medida tiene que crecer. Y la palabra de Dios dice que vamos a caminar de fe en fe, de poder en poder, de gloria en gloria. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios, hijo? Dios quiere darte lo que tú necesitas. Pero Dios dice, voy a aguantarlo un poquito. Voy a probar hasta donde cree. Porque si Él sigue creyendo, entonces cuando yo le dé lo que ahora está pidiendo, Él va a creer.
para más. No está aquí la iglesia. Entonces, la gente, número uno, ¿por qué la gente no intercede? Porque no conoce el propósito de la intercesión. Propósito es la intención original. Fuimos hechos para interceder. Fuimos hechos ¿para qué? Para orar. Tenemos las herramientas. Escuche esto, no solo tenemos la herramienta, sino que la palabra de Dios de nuevo dice que ya se nos fue dado. ¿No dijo Jesús? Todo lo que pidierais en mi nombre se os será dado. No dice, todo lo que pidierais en mi nombre 50 veces se les dará. Dice, todo lo que pidierais en mi nombre se os dará. ¿Cuándo se les da? Ahora. Por eso la semana pasada tengo que juntarle los dos mensajes porque van unidos uno con el otro. Por eso que la semana pasada le hablé de Hebreos 11:1. ¿Qué es lo que es Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es llamar las cosas que no son como que sí fueran. Entonces yo estoy orando por esto. Y yo voy a empezar a llamar las cosas que no son como que si fueran. Todavía no lo tengo, pero yo digo, ya lo tengo. Porque en el Espíritu ya me fue dado. No está aquí la iglesia todavía, no prende todavía. ¿Estás aprendiendo algo? Dile que está a tu lado, la palabra es para ti esta noche. Entonces, número 2, ¿por qué las personas no interceden? Las personas no interceden porque no ven un resultado inmediato. Porque cuando usted conoce el propósito original, usted sigue intercediendo, aunque no vea los resultados. Porque usted dice, yo fui diseñado para interceder. Yo fui diseñado para orar. Y usted sigue orando. Y usted sigue orando. Y de repente lo que usted está orando le viene. Pero usted sigue orando. Y sigue orando. Y le viene algo más. Pero le voy a contar algo. Va a llegar el momento en que usted va a dejar de orar por sus necesidades. Y va a empezar a orar por los demás. Y va a empezar a orar por esto. Y va a empezar a orar por lo otro. Y sabe lo que va a hacer Dios. Dios te va a empezar a dar más. Y Dios te va a dar más. Y Dios te va a dar más. Y Dios te va a suplir más. Hermano, yo no oro por mí. Yo no sé cuántos años atrás dejé de pedirle por mí a Dios. Yo vivo orando por esto, por lo otro, por la ciudad, por la gente, por lo otro, por aquí, por allá, por acá. Y Dios me da, y Dios me da, y Dios me da, y Dios me da. Y Dios me sorprende. He tenido momentos en que solo pienso que necesito tal cosa y Dios me la da. Pero estoy orando. Llega un momento que tú empiezas a orar por tus necesidades, pero luego pasas a otro nivel y empiezas a orar por las necesidades de los otros, porque ya tus prioridades no son prioridades, porque ahora tu prioridad es el reino. Ahora ya tú moriste, ahora tú fuiste al Jordán y tú dices, voy a dejar de último, yo sé que Dios me llamó, yo sé que Dios tiene bendiciones para mí. Ahora no estoy diciendo que usted no ore por usted. Si usted está en el punto de orar por usted, ore por usted, por sus necesidades, interceda por su familia, hasta que Dios te va a hacer la vuelta para allá, ¡pip!, y te pasa para el otro lado. Y tú te olvidas de ti y empiezas a orar por los demás. Y Dios te empieza a dar, y Dios te empieza a dar. Entendiendo estas cosas, hagamos algunas preguntas. ¿Por qué debemos interceder? ¿Por qué debemos interceder? Si Dios es tan poderoso y puede hacer todas las cosas, ¿para qué interceder? Porque hay gente que me ha dicho a mí así, pastor, si Dios es Dios y Él puede suplir todas mis necesidades, puede darme todo lo que yo necesito, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué interceder? ¿Cuál es el propósito de la intercesión? ¿Por qué interceder si Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere? ¿Por qué interceder si tal vez mis oraciones no van a afectar la decisión de Dios? ¿Aló? No se me duerma, está aquí conmigo. ¿Para qué vamos a orar o interceder si dice la Biblia que Dios nos va a dar todo? ¿Para qué voy a orar? Mejor espero. Y los más espirituales piensan, ay, está conmigo, iglesia. Hay preguntas que tenemos que hacernos.
qué me voy a poner a orar? Si la Biblia dice que Dios me va a suplir todas mis necesidades. Así que aquí voy a esperar. Bendiciones, 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 bendiciones. Hay cosas que debemos preguntarnos, la gente se pregunta. ¿Por qué interceder? Si Dios sabe mis necesidades. Y la Biblia dice que Él es Padre y que Él nos va a dar todo. Entonces, ¿para qué le voy a contar a Dios lo que yo necesito si Él lo sabe? Si Él es omnipresente y omnisciente. Él está en todo lugar y Él todo lo sabe. Entonces, ¿para qué le cuento mis problemas? Hay gente que dice, no, pastor, yo no le digo al Señor mis problemas porque hay tanta gente que tiene tantos problemas. Debe estar cansado Dios de escuchar tantos problemas. Así que Él sabe los míos, no importa. Yo tengo un trato con Él, Él sabe. Tú sabes, ¿no? Aló, están aquí aterrizados, ¿no? Estoy haciéndole pensar un poquito, ¿no? ¿Cuántas veces usted lo ha dicho? Otros más espirituales, porque siempre hay los espirituales, dicen, ay pastor, ¿para qué vamos a interceder? Si el enemigo ya está vencido, aleluya. ¿Para qué voy a orar si el diablo ya lo venció a Jesús? Son cosas que la gente piensa. ¿Está conmigo? Tal vez usted algún día la pensó. Todas estas preguntas y todas estas reflexiones, si se lo digo de esta manera, son válidas. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios nos da la dirección. Dios nos dice, no vayas por aquí, porque eso te va a matar, ese pecado, hija. Pero usted decide ir por ese camino o ir por camino de bien. Dios no te obliga, Dios no te pone una soga al cuello, ni te pone un chip por ahí metido, que cuando esté haciendo lo malo y esté pensando un mal pensamiento, te dé un golpe corriente. ¡Ay, Dios! No, Dios te da un libre albedrío. Entonces, por esa razón, todo lo que acabo de mencionar es válido. Que usted lo piense, que usted lo analice. Entonces tenemos que entender, para entender la intercesión, tenemos que entender la naturaleza de Dios. Y cuando entendemos la naturaleza de Dios, también vamos a entender la naturaleza de la raza del ser humano. Cuando entendemos la naturaleza de Dios, vamos a entender el propósito del ser humano. Y esto nos tiene que guiar para que nos convirtamos en intercesores. Cuando usted conoce el propósito de algo, usted lo usa. Dios creó al hombre con 3 propósitos principales. ¿Cuáles son los 3 propósitos principales por la que fue creado el hombre? Número 1, reflejar la naturaleza de Dios. Queridos hermanos, yo no sé, busco a alguien que me quiera entender. Dios te hizo para que reflejes la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Pastor, es un viejito. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su naturaleza? Él es Padre. Él es amor. Él todo lo puede. Él es Dios consolador. Él es el Shaddai. Él es nuestro sanador. Él es nuestro proveedor. O sea, ¿para qué Dios hizo al hombre? Para reflejar ¿qué cosa? La naturaleza de ¿quién? De Dios. Dios es un Dios perdonador. Por eso que cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿y cuántas veces debemos perdonar? 70 veces 7. Ah, me quedó claro, siempre. Porque ese es un número infinito. Porque Dios no te ha perdonado muchas veces. Oye, a mí me ha perdonado millones de veces. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces pecamos? Ay, pastor, yo no peco. ¿Y qué hace aquí? ¿Por qué no está en el cielo? Porque si usted no fuera un pecador, estaría en el cielo. Pero todos nosotros todavía estamos sujetos a una carne natural. Todos nosotros, pastor, líder, apóstol, profeta, evangelista, intercesor, lo que sea, estamos sujetos a una carne y muchas veces esta carne peca. Pero papá está allí y nos vuelve a perdonar. Y papá está allí y dice,
te equivocaste. Y de repente nos da un tirón de orejita. Pero el Señor dice, pero te vuelvo a perdonar. Entonces, fuimos creados ¿para qué? Para mostrar la naturaleza de ¿quién? De Dios. Y una de sus naturalezas es que Él es un Padre amoroso, tierno, bondadoso, amoroso. Génesis 1:26. Dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, para entender la intercesión, o por qué debemos interceder, debemos entender para qué Dios creó al hombre. Y lo primero es reflejar la naturaleza de Dios. Esto quiere decir que fuimos creados para tener su naturaleza y su carácter moral. Usted fue creado, yo fui creado para tener su naturaleza y su ¿qué? Carácter moral. Quiere decir que debemos ser imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo podemos tener y llegar a ser la imagen y la semejanza de Dios? Teniendo una comunión íntima con Dios. Usted no puede reflejar la imagen de otra persona si no se conecta con esa persona. Cuando usted pasa mucho tiempo con una persona, usted habla como la persona, camina como la persona, piensa como la persona, se parecen. Le pasó a los discípulos de Jesús. Estaba Pedro ahí con temores y le preguntaron y le dijeron, pero si tú hablas igual que ellos. Reflejó la naturaleza de Jesús. Cuando Hechos 2 vino el Espíritu Santo de Dios sobre los discípulos, ¿qué es lo que ocurrió? Ellos empezaron a sanar a los enfermos, echar fuera demonios, a ganar a miles, porque ahora estaban demostrando que la naturaleza de Dios. Entonces, nosotros fuimos llamados ¿para qué? Para hacer imagen. Imagen es la naturaleza. Número 2, para llevar a cabo sus planes, sus propósitos y su voluntad en la tierra. Número 1, fuimos hechos a imagen para demostrar ¿qué cosa? Su carácter. Número 2, fuimos hechos llamados para llevar a cabo sus planes, sus propósitos y su voluntad en la tierra. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a la mujer, Dios nos dio un libre albedrío. Le concedió voluntad y le concedió la habilidad de escoger y tomar una decisión. O hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Pero cuando Dios nos creó para llevar a cabo sus planes, sus sueños. Cuando Dios me estaba llamando para ya comenzar la iglesia, yo no quería, como le dije recién, ser pastor. Y hay algo que me dio mucho temor en mi espíritu. Un día Dios me habló y me dijo, si tú no aceptas, yo voy a buscar a alguien, a otro, para que haga realidad mi sueño en esta ciudad. ¿Está conmigo la iglesia? O sea, Dios tiene sueños. Dios tiene sueños con tu familia. Dios tiene sueños con tu matrimonio. Dios tiene sueños con tus hijos. Entonces te trajo a ti, te hizo a semejanza de Dios para que hagamos realidad. ¿Qué cosa? Los sueños del Padre. Entonces Dios nos trajo para hacer su propósito, su voluntad aquí en la tierra. Número 3, ¿para qué Dios nos hizo? Dios nos hizo para tener comunión íntima con Él. La palabra comunión es ser uno. Fíjese esto, que cuando Adán estaba en el huerto, dice la Escritura que Dios se paseaba y conversaba con Adán. Dice que Dios venía y paseaba y Adán salía a conversar, y yo me imagino conversando ahí en medio de los árboles, en medio de los matorrales, caminando Dios y Adán con él. Yo imagino a Adán preguntándole, Maestro, Padre Dios, ¿cómo se llama ese árbol? Y Dios le decía, ¿cómo te gustaría que se llame? Manzano. Había una relación tan bella,
tan íntima. Eso se llama comunión. Se lo voy a volver a repetir. La palabra comunión es ser uno con. Entonces Dios quiere que seamos uno con Él. Adán mantenía una relación diaria. Dios anhelaba estar con Adán. Lo que te acabo de decir es que Dios anhela estar contigo. Dios anhela descender del tercer cielo y venir y abrazarte y amarte y hablarte y acariciarte. Dios anhela ser uno contigo. Pero algo más. La palabra de Dios dice que Dios nos dio la habilidad para señorear. La palabra del Señor nos dice que Dios nos dio la autoridad para ser señores. La palabra señores es la palabra gobierno. La palabra señores es la palabra gobernar. Entonces Dios nos dio una habilidad para gobernar y no ser gobernado. ¿Por qué el pecado te gobierna? ¿Por qué la ira te gobierna? Cuando la palabra de Dios dice que Él nos dio la habilidad para gobernar y no ser gobernados. Hay un problema. ¿Está conmigo la iglesia? En primer lugar, Dios creó al hombre con espíritu. Dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre, sopló sobre el hombre y le dio un espíritu, y fue el espíritu de Dios que vino al hombre. ¿De dónde salió ese espíritu? De la misma esencia de Dios. Ese espíritu no es del hombre, ese espíritu no es de otra persona. Ese espíritu que tenemos es el espíritu de Dios. Dice que Él sopló su espíritu y Él puso su espíritu en nosotros. Se lo voy a decir de otra manera: tenemos la esencia de Dios en nosotros. Ese soplo era la esencia. Ese soplo era la esencia. Era Dios en nosotros. Entonces Dios nos ha dado habilidades. Dios nos ha dotado de autoridad. Dios nos puso para ser gobernadores y no gobernados. Dios nos puso para ser señores. Dios nos ha dado la autoridad. Ahora escuche esto. Cuando Cristo vino, ese derecho legal se había ido. Y Adán se lo entregó ¿a quién? A Satanás. Pero cuando Cristo vino, reversó, trajo de regreso esa autoridad. Entonces, el hombre, escuche esto, el hombre, cuando hablo hombre, estoy hablando hombre, mujer, tenemos un derecho legal sobre esta tierra. Ese derecho legal es que tu familia camine en Cristo. Ese derecho legal es que tu cuerpo esté sano. Ese derecho legal es que tu economía sea una economía sana. Hay un derecho legal. Pero el problema es que usted no se lo recuerda al diablo. Yo me he levantado algunas veces cuando el enemigo quiere hacer alguna trampita conmigo y yo vengo y me paro: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo esta mañana orando y declarando lo que la palabra de Jehová Dios dice. Y la palabra de Jehová Dios dice que ningún derecho legal tiene Satanás sobre mi vida. La palabra de Dios dice que Él está bajo el estrado de mi pie. La palabra, hay alguien aquí que me está entendiendo. Entonces tenemos un derecho legal, pero tenemos que recordárselo. ¿Aló? ¿Dónde se lo recordamos? En la oración. ¿Dónde se lo recordamos? En la intercesión. Entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Él nos hizo en comunión. Dios creó al hombre para llevar a cabo sus sueños a través del hombre aquí en la tierra. Ay, qué tremendo es eso. Dios te hizo para que hagas realidad los sueños del Padre en la tierra. Es un sueño del Padre que tengamos un hogar de niñas. No se le ocurrió a mi esposa ni a mí. Si fuera por tener un hogar, tendría un hogar para mis hijos. No me entendió, ese es un chiste.
Pero Dios tiene un sueño. Y ese sueño es que traigamos muchas muchachitas que están ahí en problemas, en situación de crisis. ¿Y qué vamos a hacer? Dios te hizo a ti, me hizo a mí, para que hagamos realidad ese sueño. Un día Dios soñó con esta iglesia. Y lo que estamos experimentando aquí es que el sueño de Dios se está haciendo cada día realidad. ¿A través de quién? A través de usted y a través de mí. ¿Está aquí entendiendo algo de la iglesia? Se me perdieron. Entonces, ¿cómo es que llevamos a realidad este sueño? Teniendo comunión con Él. Fíjese esto, Dios es un Dios soberano. Está sobre todas las cosas. Él tiene autoridad absoluta y su palabra también. Todo lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Todo lo que Dios te ha dicho, lo voy a volver a decir, todo lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Dios es soberano y su palabra es soberana. Lo que Dios te ha hablado será cumplido. Lo que Dios te ha dicho será hecho. Porque Dios es soberano y su palabra es soberana. Pastor, a mí hace 5 años Dios me dijo, y no pasa nada, es que no estás yendo a pelear. Usted dijo, ay, el Señor me dijo que yo iba a ser millonario. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El Señor me dijo que yo iba a ser un pastor. El Señor me dijo que yo iba a ser un líder de la iglesia. El Señor me dijo que mi matrimonio se iba a restaurar. Pero ¿cuánto estás orando por eso? ¿Cuánto estás intercediendo? Tienes que empujarlo. El problema es que somos tan cómodos. Queremos quedarnos sentados en el asiento y que las cosas caigan así. El Señor me dijo, pero anda a pelear. El Señor un día me dijo, no vas a comprar una tierra para construir el edificio o el templo que yo quiero hacer en esta ciudad. Y casi 4 o 5 años estuve golpeando puertas. El Señor me dijo, no vas a comprarlo, te lo van a regalar. Y el Señor me dijo, el gobierno te va a regalar 5,000 metros cuadrados. Y durante 4 o 5 años estuvimos haciendo actividades, hacíamos completadas, platos únicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a juntar recursos. Y los hermanos en aquel tiempo decían, el pastor está loco, está peinando la muñeca. Y yo le decía, un día nos van a regalar el terreno. Y cuando nos regalen el terreno ya vamos a tener un dinero para la construcción. Y me decían, todos locos pero obedientes. Me pensaban que estaba loco, pero obediente. Hagan plato único. Hacían plato único. Vayan a vender huesillo con mote a la playa. Allá iban a vender mote con huesillo a la playa. Y yo iba todas las semanas al ministerio de, ¿cómo se llama? De bienes nacionales. Y decía, hay un terreno. Decía, no, ya me pensaban loco, yo estaba loco. No hay terreno ya, todos los terrenos, no hay terrenos aquí, no hay terreno. No, busque, porque hay un terreno, porque Dios me dijo. Me miraba la señora ahí y me decía, no hay, le digo. Y busqué. Y pasaron 5 años tal vez. Pero un día, el último terreno de 5,000 metros cuadrados que habían en esta ciudad, y que ni si ellos sabían que existía, pero mi papá sí sabía. Y yo lo encontré, y yo me iba a recorrer por todos lados, y yo medía, a ver, 5,000 no, 3,000 y tanto, no me sirve. 5,000, dijo, sí, porque Dios me dijo 5,000. Un día vino alguien y me dijo, no me acuerdo quién fue, la alcaldesa que había antes, me dijo, pastor, mire, ¿sabe qué? Tengo un terreno que se lo puedo regalar, tienen 800 o 1,000 metros, no me acuerdo, se lo regalamos enseguida. Y dije, perdone, señora alcaldesa, el Señor dijo 5,000. ¿Aló? ¿Está aprendiendo algo? Y ella me quería dar los 800 o 1,000 metros cuadrados. Y dije, señora alcaldesa, disculpe, el Señor me dijo 5,000. Es que no hay, no sé, vea usted con Dios, pero Dios me dijo 5,000. Y un día llegué allá y encontré un terreno y fui para allá, ni ellos sabían que existía. Estaban todos vueltos locos mirando los planos y diciendo, ¿de dónde apareció ese terreno? ¿De dónde apareció ese terreno? Si ese terreno lo teníamos vendido, ¿de dónde apareció? Y yo dije, no, tranquilo, si Dios lo puso, es mío. Y mi hermana me dijeron, ya empieza a meter los papeles, rapidito, empezamos a meter los papeles. Y el Señor nos dio los 5,000 metros cuadrados.
Y no vamos a tener que gastar ningún peso. ¿Alguien está aquí? Si ese aplauso es para Dios, porque Él es el que lo hace, amén. Pero debemos entender algo, hijo, que todo lo que Dios es soberano. Y su palabra es soberana. Si Dios te dijo, ay, pastor, está difícil. Pero si Dios te dijo, no tengas cabecita de pollo, tienes que tener cabeza grande. Y yo me movía y yo decía, tengo 5,000 metros cuadrados, no tenía nada, pero yo decía, Dios me dijo, vamos a construir un templo. Yo le decía a los muchachos, y traje un muchacho que estudiaba arquitectura y le hice que me hiciera un plano, y un plano tridimensional donde entrábamos y me veía yo predicando. Y todavía no teníamos ni la tierra, pero Dios me dijo que es la fe llamar las cosas que no son. Alguien está aquí conmigo esta noche. Entonces tenemos que entender, número 1, Dios es soberano. Número 2, si Dios es soberano, su palabra también es soberana. Dios está comprometido con su palabra. ¿Le cuento algo? Dios no está comprometido contigo. Dios está comprometido con su palabra. Hermano, a mí Dios me ha hecho hacer cada locura. Me ha dicho cada locura que haga. Y cuando yo oro le digo, Padre, tú dijiste, si aquí no pasa nada, yo no paso vergüenza. ¿Me está entendiendo? Señor, mira, si aquí esto no resulta, yo no voy a pasar ningún problema. Porque si tú me dijiste, alguien va a pasar una vergüenza. Yo le hablo así a Dios. En mis relaciones y en mi comunión, Dios me conoce. Y Dios me ha dicho, hijo, tranquilo, porque todo lo que yo digo, yo lo cumplo. Dios no está comprometido conmigo. Dios está comprometido con su palabra. Dios no está comprometido contigo, aunque te ama, me ama, nos ama, está conmigo. Dios está comprometido con su palabra. Dios dijo, Dios hará. ¿Por qué? Porque es su palabra. Número 3, Dios nunca burlará su palabra. Todo lo que Dios habla viene a ser una ley. Cuando Dios te habla algo, yo no sé si está todavía aquí la iglesia, pero cuando Dios te habla, en el cielo se escribe como ley. Cuando en nuestras naciones viene el gobierno y quiere hacer un cambio, ellos van, votan en el Senado, los diputados, no sé qué, y hacen todo un trabajo y establecen una ley. Y cuando eso es ley, al que le gusta y al que no le gusta, la tiene que cumplir. Si a alguien no le gusta, la tiene que cumplir porque es ley. Y si no lo cumple porque es ley, hay un tirón de oreja. ¿Sabe usted cuántos tirones de oreja se lleva el diablo? Todo, cada rato. Porque él dijo, tú y mi casa, tú y tu casa me servirán. Y el diablo quiere que tu casa no sirva. Y tú dices, yo y mi casa serviremos a Jehová Dios. Entonces el diablo se tira tirón de oreja. Y el Señor le dice, eres un mentiroso. Porque mi palabra dice que él y su casa me servirán. No sé si está aquí conmigo en la iglesia, pero toda palabra que Dios dé es una ley. Por eso es que cuando nosotros venimos a la intercesión, en la intercesión Dios nos habla. Por eso es que cuando usted ora y intercede, Dios te va a dar leyes. No me está entendiendo. Entonces tú estás orando y viene Dios y te dice, te voy a traer el novio que tanto anhelas. Ay, no sé por qué mire para este lado. Ay, está aquí conmigo.
y te lo voy a traer grande, rubio, ojos celestes, buen mozo, lleno del Espíritu Santo de Dios, un profeta para las naciones y con billete. Hello. Digan amén, la soltera, digan, lo agarro. ¿Está conmigo? Y eso es ley. Ya Dios te lo dijo. Ya está decretado. Ahora, en cualquier minuto, aparece el príncipe azul. Aparece el Farca cristiano. ¿Está conmigo la iglesia? Porque te lo dijo en la intercesión. ¿Quién fue? No fue un hombre. ¿Quién fue? Fue Dios. Y lo que Dios te diga, lo que Dios te dijo, lo que Dios te diga, lo que Dios te dijo, será cumplido. ¿Aló? Dios le dijo a mi esposa, te vas a casar con un hombre tremendo. No, en ese tiempo no. ¿Estás conmigo, iglesia? Todo lo que Dios te dice es ley. Entonces, ¿qué hay algo que Dios nos dijo? Dios nos dijo, pisaremos la cabeza de Satanás. Eso es ley. El problema es que usted no lo cree. Entonces es una ley que tenemos la autoridad para pisarle la cabeza. ¿A quién? Al enemigo. Ahora, ya voy entrando y voy terminando. Entro y termino rápido. Es un cambio ya. Escuche esto. Para que Dios se manifieste en la tierra, necesita un cuerpo. Si Dios viniera ahora y no lo usara a Él, Dios sería ilegal. ¿Aló? Para que Satanás se manifieste, un Satanás, ¿eh? No. Pregunta, ¿cuántos aquí han visto físicamente al diablo? Levante la mano. Así nadie. Hay una sola persona allá que dice que vio al diablo. Ahora, escuche esto, le voy a decir esto. Satanás no se muestra a él personalmente. Él necesita un cuerpo. El pecado no se muestra pecado. Él necesita un cuerpo para manifestarse. ¿Se imagina caminando el espíritu adulterio? Entonces el espíritu adulterio viene y agarra un adulterio. Vamos a usar la silla mejor porque es muy fuerte. A ver, ven, ayúdame. Entonces, el diablo no viene. Él está allá con todos sus príncipes, demonios y potestades. Y dice, espíritu de tal cosa, entra en el cuerpo del hombre o de la mujer. Y él se manifiesta a través de ese cuerpo. Escuche, si Satanás se presenta personalmente, en el espíritu eso es ilegal. Por eso que Satanás, voy a Génesis, tomó forma de una serpiente. Él no podía venir y hablar con Adán. Él tenía que hacerse legal a través de un cuerpo. ¿Está conmigo? ¿Por qué razón? Porque cuando Dios se hizo legal, Dios se hizo legal a través de un cuerpo, Adán. Al principio, está perdida la iglesia, yo sé que están perdidos. Escucha aquí. ¿Qué eras tú, Dios? Ay, Dios, que tan malo. 2-0. Bueno, entonces, este es Dios. Y Dios dice, necesito hacerme legal. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice, necesito hacerme legal en la tierra. ¿Y qué es lo que hace el Padre? El Padre crea al hombre. Y cuando el hombre es creado, Dios es hecho legal. ¿Y quién es? Adán. Y cuando Satanás, escuche esto, Satanás necesita vencer la creación,
Satanás no puede ir a pelear con el Padre, porque si va a pelear con el Padre, él sabe que el Padre ya lo venció. Entonces, ¿contra quién pelea? Pelea contra el hombre. Entonces Adán estaba y Satanás, siéntate Daniel, Satanás, un ejemplo nomás, quédate ahí. Satanás no puede venir y pelear, o para bien dicho, no puede venir y entrar en el hombre. Lo que hace, viene como serpiente, toma un cuerpo físico para hacerse legal y le empieza a hablar a la mente del hombre. ¿Dónde es que los demonios trabajan? En tu mente. ¿Dónde es que Satanás te va a hacer pecar? En la mente. Primero viene a la mente pensamiento de ira, pensamiento de contienda, pensamiento de división, la murmuración, etcétera. ¿Dónde viene? En la mente. Entonces vino la serpiente y empezó a hablar con el hombre. Y cuando el hombre pecó, entonces él perdió su legalidad como hombre enviado por Dios. Entonces Satanás se hizo legal. Por eso es que Satanás, ¿qué hizo? Tomó las llaves y él empezó a gobernar. Pero años después vino alguien llamado Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret estaba con el Padre en el cielo, pero también había estado con el Padre en la tierra cuando creó todas las cosas. Y entonces el Padre le dice a Jesús: Hijo, necesitamos traer al orden todas las cosas. Y el Hijo le dice: ¿y qué necesito hacer? Tienes que ir a la tierra, porque cuando vayas a la tierra, entonces nos vamos a volver a ser legal. Pero no vendrás como espíritu, sino que vendrás siendo 100% Dios y 100% hombre. ¡Hello! Entonces, escuche, viene Jesús, está el hombre lleno de pecado, lleno de delito. Satanás le robó toda autoridad. Y viene Jesús. Y Jesús entrega su vida por nuestra vida, por el pecado del hombre. Y cuando Jesús muere, va al infierno, se presenta delante de Satanás y le dice: no me pudiste vencer. Cuando Jesús estaba siendo azotado, cuando Jesús estaba siendo golpeado, cuando Jesús estaba siendo escarnecido, dice la Biblia, lo que Satanás estaba buscando es que Jesús, su condición de hombre, renunciara a su propósito. No renuncies a tu propósito, no importa lo que esté pasando. No renuncies a tu llamado, no importa las pruebas que estés pasando. Jesús estaba siendo golpeado, Jesús estaba siendo escupido, sus barbas fueron mecidas, Jesús cargó la cruz, pero Jesús dijo: tengo que vencer, porque cuando yo venciere, le devolveré la autoridad. ¿A quién? No está aquí conmigo. Satanás no se puede ir contra Dios, porque Dios ya lo venció. ¿Contra quién se va? Por eso Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Ahora, voy más fuerte. En la cruz del Calvario llega un momento en que Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguien está aquí conmigo? En ese momento Jesús estaba cargando todo el pecado de la humanidad. En ese momento Jesús estaba cargando todas las enfermedades de la humanidad. En ese momento Jesús llevaba todo el pecado del mundo. Y la palabra de Dios dice que el Padre no se hace donde está el pecado. No dice la palabra que Él rechaza y se aparta del pecado. Ama al pecador, pero rechaza el pecado. Entonces, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Jesús está aquí en la cruz del Calvario, y Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús era 100% hombre.
Solo en ese momento Jesús fue 100% hombre. El Padre lo había abandonado. Y cuando Jesús muere en la cruz, muere 100% hombre. Alguien está aquí conmigo. Pero dice la Escritura que cuando Él muere, va al infierno, le dice a Satanás: todo derecho legal, toda autoridad te es quitada ahora. Devuélveme la llave que le quitaste al hombre. Y dice la Biblia que Jesús, luego de aquellos 3 días peleando con Satanás, y lo vence. Dije, lo vence. Jesús resucita y vuelve al hombre y le dice al hombre: cuando el Padre y yo y el Espíritu Santo te hicimos en Génesis, te hicimos con todo poder, con todo derecho legal, con toda unción. ¿Y qué hace el Padre? Vaya, el Padre le dice: mira, ahora pongo en tus manos toda esta autoridad, todo este derecho legal. Y el Hijo dice: voy al Padre. Y dice el Hijo: y estará sentado conjuntamente conmigo en lugares celestiales para establecer gobierno, para decretar, para... Entonces, aló, siéntese. El hombre se convierte o empieza a moverse en 2 atmósferas. Número 1, la atmósfera de ¿qué? De lo natural. Número 2, la atmósfera de ¿qué? De lo sobrenatural. Entonces el hombre está aquí físicamente, pero en el espíritu está aquí, sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, para ganar tu victoria, para vencer al diablo, para vencer tus pruebas. Siéntese. Entonces el hombre regresa aquí a la tierra y dice: yo estuve en el cielo, yo vi en el cielo por la fe que la enfermedad no existe. Así que ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el dedo de Jehová, a través de la sangre del Cordero, enfermedad que está tocando mi cuerpo, cuando yo cuente a 3, te me tienes que ir. Cuando yo estuve en el cielo, entré al cielo, vi las calles de oro, vi las calles de oro. En el cielo hay riqueza, y el Padre dice: toda riqueza del cielo te fue dada a ti. Entonces tú regresas aquí y le llamas a la pobreza mentirosa y le dices a la pobreza: no me vas a tocar, Dios me va a bendecir, me va a sobreabundar, me va a multiplicar. ¿Está conmigo la iglesia? Pero ¿cuándo es que todo esto ocurre? Cuando tú comienzas a interceder. Músicos, ¿cuándo? Cuando comienzas a pelear. ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia? En la iglesia hay un montón de gente cobarde. Gente que le tiene miedo al diablo. Gente que le dice: ay, Pastora Alicia, usted que usted ora, que usted se levanta todos los días a las 4 de la mañana. Pastora, ore por favor por mi esposo. El diablo lo tiene tomado y yo lo he visto en los ojos de él. Entonces la pobre Pastora Alicia viene en la mañana con sus intercesores y tiene una lista más larga. Ya no usa hoja, usa papel confort.
Entonces ella tiene que estar cada mañana leyendo cada petición. Y Padre, en el nombre de Jesús, y Padre, en el nombre de Jesús, el Señor, por esta hija, Señor, por este matrimonio, Señor, por los hijos rebeldes, Señor, por esto, Señor, por aquello. Ella es una intercesora, ella se está metiendo en la brecha, pero Dios dice que tú también eres un intercesor, que tú te puedes levantar en la mañana y empezar a orar por tu familia, orar por tus necesidades, comenzar a clamar, comenzar a pelear. ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia? Hay un montón de gente floja. ¿Aló? ¿Le duele eso? ¿Lo ofende? ¡Qué bueno! Porque te ofendo en el espíritu para que provoques cambio en tu vida. Pastor, óreme. Pastor, libéreme. Pastor, sáneme. Pastor, ayúdeme. ¿Y a qué hora usted intercede? Entonces, Jesús, sentado a la diestra, la otra diestra, y dice que ahí, ¿quién está? Usted está allá y usted está allá. Padre, en el nombre de Jesús, me he levantado esta mañana para desatar y para atar. Señor, yo he hecho fuera al enemigo de mi casa. Padre, esto está aquí, pero en el espíritu está allá. ¿Cómo está? Sentado. Cuando Jesús habla de estar sentado, la palabra sentado connota o quiere decir gobierna. Cuando venían delante del rey, en los años que existían los reyes, ¿cómo es que el rey atendía al pueblo? Sentado. Estar sentado es señal ¿de qué? De gobierno. Entonces tú estás aquí orando, y estás queriendo, pero en el espíritu estás sentado gobernando. Ahora se lo explico. Estar sentado es una posición de descanso. ¿Usted está descansado donde está? Yo estoy sudado. ¿Se dio cuenta la diferencia? ¿Usted está descansado ahí sentado? Yo ya estoy cansado. ¿Está conmigo? O sea, estar sentado denota gobierno, pero también dice, yo estoy descansando. Porque en la carne natural estoy peleando, pero en el espíritu yo ya sé que todas las cosas son. Yo no sé si usted está aquí conmigo esta noche. Entonces, siéntese, termino, músicos, termino. ¿Qué busca Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de usted? Que se convierta en un intercesor. Cuando te conviertes en un intercesor, te conviertes en una persona de guerra. Cuando te conviertes en un intercesor y te conviertes, tenía mucho más que enseñar, pero ya la hora ha avanzado. Cuando te conviertes en un intercesor y te conviertes en un hombre y una mujer de guerra, sonido. Cuando te conviertes en un intercesor o una mujer de guerra, ¿sabe lo que va a empezar a ocurrir? Todas tus bendiciones van a comenzar a descender. Es fácil pedirle a alguien que otro ore por mí, pero ¿qué tienes que hacer? Levántate por la mañana. Si es en tu cuarto, es en tu cuarto. Pero si quieres venir al templo, ven cada mañana. 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Estamos peleando, estamos guerreando. ¿Por qué estamos peleando y estamos guerreando? Por nuestras bendiciones. Estamos ganando el cielo a la tierra. Nos estamos tomando del derecho legal. Y ahí será donde Dios te va a dar palabra. Y cada palabra que Dios te dé será una ley, será un decreto que tarde que temprano esa palabra y ese decreto se tiene que hacer realidad. Hay algo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado poder para atar y desatar. Cuando vienes por la mañana, intercedes y oras. Cuando vienes por la mañana,
intercedes y oras, tú comienzas a atar al diablo. Le dices: diablo, no tocas mis hijos, diablo, no tocas mi casa, diablo, no toca mi economía, diablo, no toca mi cuerpo, diablo, no toca, diablo, no toca. Y tienes que atar al diablo, tienes que atarlo. ¿Sabes por qué? Porque ese derecho, esa autoridad te fue dada a ti, te fue dada a ti. Tienes la autoridad para amordazar a Satanás, tienes la autoridad para atar al diablo. El diablo hay algo que teme, el diablo le teme a la gente que ora, el diablo le teme a aquellos que se levantan por la mañana, el diablo le tiene temor, terror y temblor a los intercesores, porque sabe que cada intercesor tiene armas en sus manos, sabe que cada intercesor tiene una palabra para atarlo, para destruirlo, porque sabe que cada intercesor se sienta en lugares celestiales junto con el Padre. El diablo sabe que no le tiene miedo a los hermanitos que vienen el domingo a la iglesia. El diablo le tiene miedo a aquel que se levanta y empieza cada mañana: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy en este lugar para traer bendición a mi ciudad. Estoy en este lugar orando por mi ciudad. Estoy en este lugar orando por los alcohólicos. Estoy en este lugar orando por las prostitutas. Estoy en este lugar orando por la gente que tiene dinero pero no te tiene a ti ni Dios. Estoy en este lugar, me pongo en la brecha, me pongo en la brecha, me pongo en la brecha para traer un cambio.